en la silla rota. La titulas La indefensión del personal militar y dices, además de lidiar con los criminales, el personal militar tiene que enfrentar un proceso sin dinero y sin una defensa adecuada. Esa es la realidad. También señalas que la Guardia Nacional lleva aproximadamente 424 quejas por actos en contra de los derechos humanos de ciudadanos. Lamentablemente en este 2021 la Guardia Nacional se sitúa como la sexta institución con más quejas en esta materia. Pues bastante material para desmenuzarle a la gente, César. Sí, mira, mi querido Vicente, lo que pasa es que yo trato de explicarles muchas veces que el personal militar se encuentra indefenso ante muchas situaciones. Y una de esas es que no se considera el estrés postraumático que se vive después de un hecho de violencia, como los hemos visto que han estado ocasionándose en los últimos años y que vienen como consecuencia de ese empoderamiento que tuvieron en los últimos 30 años estos grupos criminales, en donde los gobiernos neoliberales, en lugar de combatirlos, lo que realmente hacían era, por este lado, te mando yo al ejército y por el otro lado, yo dejo que sigas haciendo tus negocios en cuanto al dinero. Y lo único que hizo fue que se fueran fortaleciendo. Y es la parte que a mí, por eso yo hacía el comentario que en esta agenda binacional, en el programa que tuve el sábado, me gustó que México también ponga condiciones y que en esta nueva agenda binacional de seguridad nacional que existe entre México y Estados Unidos, una de las condiciones para que México siga apoyando el trabajo que realiza los Estados Unidos y las agencias de los Estados Unidos es el que ellos tienen que parar el tráfico ilegal de armas de fuego a México. Porque esto lo que hace es que estas estructuras criminales tengan un poder de fuego y como lo vimos, ¿no? Hagan ataques arteros como el que pasó en Aguililla, Michoacán, en donde un sargento y un soldado del 65 Batallón de Infantería perdieron lamentablemente la vida en cumplimiento del deber, pero que realmente es una falla en cuanto a la inteligencia militar porque no puedes mandar elementos militares de una base de operaciones a un lugar que en teoría tú deberías de conocer que ahí se encuentra un campamento del crimen organizado. Y asimismo, este estrés que sufren los elementos militares se ve en cuanto a muchas veces las reacciones que llegan a tener los elementos de la Guardia Nacional o cómo a ellos ya de forma sistemática los criminales presentan denuncias por violación a los derechos humanos y que esto lo que hace es que muchas veces el elemento militar, nada más por el simple hecho de que presentaron la denuncia, aunque no termine existiendo una recomendación de la CNDH, muchas veces se inicia una carpeta de investigación, ya sea en el ámbito federal o en el fuero militar, porque desafortunadamente, aunque ellos se encuentran comisionados, siguen respondiendo a las leyes y reglamentos militares, y lo único que hacen es dejarlos en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque el militar de repente estar trabajando, estar cumpliendo con su obligación, de estar arriesgando la vida y la libertad por el pueblo de México, se ve envuelto en un proceso en donde no está preparado, donde no tiene los recursos económicos para pagar una defensa particular y que muchas veces no saben ni siquiera cuáles son los derechos que él tiene para hacerlos valer. Y eso es lo que yo quise hacer hincapié en esta columna y que la gente conozca, ¿no? También un poco todo lo que tienen que vivir los elementos militares en el día a día, en esta nueva estrategia de seguridad en donde el personal militar trata de realizar las funciones de seguridad pública en coadyuvancia y los elementos de la Guardia Nacional tienen que salir a lidiar con todos estos delitos que el 80% de ellos son del fuero común, pero que no puedan abandonar a la sociedad ante la incapacidad de los gobiernos municipales y estatales. César, he escuchado a algunos analistas decir que no ha hecho la diferencia que la gran mayoría de los elementos de la Guardia Nacional sean militares, que los militares, que los marinos estén ayudando en las labores de seguridad, porque pues los números son fríos y demuestran que los niveles de inseguridad están por las nubes. ¿Cuál es el análisis que tú puedes hacer de estas declaraciones de algunos analistas que he escuchado? Mira, lo que pasa es que nuevamente, si tú haces un análisis en cuanto al tipo de delitos que tú quieres achacarle a la Guardia Nacional, pues por supuesto que son mucho más elevados, pero que la realidad es que de ese 100% de delitos que se cometen, cerca del 86% de los mismos son realmente competencia del fuero común. La gente sigue confundiendo y quiere seguirle achacando a la Guardia Nacional el hecho de que se sigan cometiendo los delitos que deberían de ser competencia de las policías municipales y de las policías estatales.
Pero aparte, tenemos que entender que los despliegues de la Guardia Nacional, para que nosotros podamos tener una Guardia Nacional como se vislumbró, como se pensó, fue que de un inicio los elementos militares que pasaban con licencia a esta Guardia Nacional era para tener elementos capacitados y preparados que ya venían de cumplir funciones dentro de la Policía Militar y de la Policía Naval para que empezaran ellos a hacer frente a esta inseguridad. Porque no nos hagamos tontos, ahorita tenemos una Guardia Nacional de cerca de 100,000 elementos y no se dan abasto, pero no se dan abasto también, ¿por qué? Porque veamos cómo, no digo todos, porque sí hay algunos municipios y algunos gobiernos estatales que sí están haciendo una lucha y que sí están tratando de mejorar las estructuras de las policías municipales y estatales, pero la realidad es que quieren que la Guardia Nacional llegue a solucionar todos los problemas. Y es imposible. Y es imposible, ¿por qué? Porque no es el número de elementos necesarios como para poder hacer frente a todos los delitos que se cometen a nivel nacional. Entonces, si tú les quieres meter los delitos del Foro Común, pues por supuesto que se ha incrementado y yo te podría decir que por supuesto que si ven a la Guardia Nacional como un fracaso, pues sí, claro que es un fracaso, porque la Guardia Nacional no fue creada para los delitos del Foro Común. La Guardia Nacional fue creada para ser una policía a nivel federal y es una policía mixta en donde vemos a personal militar y a personal civil, donde la intención es que en un plazo máximo de 5 años, como lo dice la misma ley de la Guardia Nacional, tengamos ya elementos formados de forma específica para que sean elementos de la Guardia Nacional con todas las indicaciones, procedimientos, estructuras, adiestramiento y conocimiento de cuál es el trabajo que tengan que realizar en cuanto a la diferencia que podría existir con un militar. Si quieren achacarle el fracaso de los gobiernos municipales y estatales a la Guardia Nacional, pues entonces sí es un fracaso, cuando la realidad es que le siguen sumando muchos de estos delitos que no tienen que ver con la competencia de la Guardia Nacional. Una cosa es que como coadyuvancia la Guardia Nacional, si ve que se está cometiendo un delito en flagrancia, ellos inmediatamente participen para realizar detenciones, y otra cosa es que es realmente obligación de las policías municipales y estatales. Y con el falaz argumento de que todo es delincuencia organizada, por el amor de Dios, si tú estás viendo que están cometiendo un asalto o un asesinato, pues es un delito del Foro Común, un secuestro es un delito del Foro Común. Siguen tratando de confundir, y más en estos tiempos políticos en los que todos tratan de sacar raja política, están tratando de buscar por todos los medios desviar la atención. Que incluso lo que a mí me encantaría sería que todo lo que son los candidatos le pusieran un poco más de atención a lo que es la seguridad pública, porque veo que es un tema que no abordan por desconocimiento o porque se les hace mucho más fácil echar la culpa al gobierno federal cuando es una responsabilidad compartida y que los principales que tendrían que brindar seguridad pública son los municipios y los estados. Eso es importante, a eso iba. Muchos se van por la fácil y dicen es culpa de López Obrador.